Hola, ¿cómo están? Amada iglesia, ¿cómo Buenos están? días. Buenos días. Este es 7 a las 7. Aquí estamos, sus pastores, el apóstol Joshua, el pastor Freddy, el pastor Roberto Carlos, el hermano aquí Israel. Seguimos con esta semana aprendiendo de Jacobo, el discípulo, no lo olvides. Jacobo el discípulo. Hemos tocado varios temas, hoy queremos tocar uno que, aun cuando tú te des cuenta que es una falla que podríamos decir que tuvieron los discípulos de Jesús, hay mucho que aprender de eso. Amén. Hay mucho que Jesús nos quiere enseñar de esta porción que te vamos a leer. Y te queremos llevar a Mateo 26, del 37 al 40, lo vamos a leer en una Reina Valera y vamos a empezar. Dice en el 37, dice: Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y aquí está otra vez Juan, ¿verdad? El hermano de Jacobo, y otra vez Jacobo, hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo, y Jesús nuevamente, como te lo hemos leído en varias ocasiones, haciendo ese grupo que él tenía cierta confianza, que él conocía esa intimidad que tenía con ellos. Y dice que se lleva a los hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse muy triste y angustiado, dice la Biblia. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo. No pierdas de vista eso, porque les dijo: quédense aquí y velen conmigo, o sea, con el Señor Jesús, porque siento en el alma una tristeza de muerte, dice la Biblia. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a ¿qué? Jesús se sentía de muerte, le pide que velen con él, y dice la Biblia que Jesús lo que hace es que se inclina y empieza a orar. Y ve lo que decía, dice: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú, dice. En el 40, luego volvió, después de orar, vuelve con sus discípulos, y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Esto nos da a entender que Jesús regresó después de haber estado, Jesús sabía que ni siquiera había pasado una hora. Sí, es impresionante porque tenían tanta intimidad con el Señor, entendían, Él les había explicado que tenía que morir y ascender resucitar, ascender. Él les había explicado todo y sabían, todavía les dice aquí: en mi alma me siento una tristeza de muerte. Y después me gustó esto, donde dice unos pasos. Quiere decir que estaba bien cerca. ¿Y qué hizo a unos pasos? Primero de decirles lo que él siente, y luego se va a unos pasos y se pone a orar. Y en una manera de que, Padre, así, imagínense con ese sentir que él tiene y estar delante del Padre y esa fuerza en este momento de estar orando, sabiendo la angustia de lo que venía, y los discípulos se dieron por vencidos, se cansaron, les ganó el cansancio, ¿no? Si alguien me diga aquí, me siento que me voy a morir, yo estaría ahí con los ojos así, a ver qué pasó, qué puedo, qué tal, y ahí tranquilitos. No, y aparte de eso, observemos cómo eran los mismos que habían visto resucitar a la niña, cómo eran los mismos que creían que el Señor Jesús iba a hacer descender fuego de los cielos. O sea, los que vieron la transfiguración, y aún así, quizás, no sé, por el agotamiento de esos años caminando con Jesús, en sus fuerzas físicas, no sé qué habrá podido pasar. Pues como dijiste, Pastor Raúl, ellos, vamos a decir que no aguantan, ¿no? Fallan, les ganan la carne. Sí. Yo creo que aquí algo que tú mencionabas que llama mucho la atención es cómo después de tener tanto ímpetu, tener tantas ganas, tener tanta fuerza por hacer cosas, de ver milagros y sentirse especiales, yo creo, porque a los demás los dejaba aquí, espérenme, y se llevaba a ellos tres, ¿no?
Los lleva con la niña y les dice a los demás, esperen, y nada más pasa a ellos tres. Y ahora van a orar y les dice a los demás, aquí esperen, pero se lleva a ellos tres y es como para sentirse especiales y querer hacer algo, ¿no? Querer hacer algo como persona, saber que eres especial porque Dios te está llamando, ¿no? Pero a veces nos pasa, llegamos a fallar cuando el Señor nos deja una encomienda. Y aquí podemos ver cómo el Señor viene y al sentirse mal, al sentirse triste, les dice, no pudieron esperar un poquito más, pero pues el Señor es misericordioso y siempre tiene misericordia aun cuando le fallamos. Sí, ¿no? Y aquí es algo tan importante que nos da una enseñanza tan gloriosa a nosotros. O sea, Jacobo hemos visto que pues fue llamado por Dios y tuvo una intimidad con el Señor y vio muchas cosas, pero también estaba revestido de la carne, ¿no? De nuestro cuerpo, que a veces es lo que nos hace fallar, porque el cuerpo es lo único que no va a ser eterno, el cuerpo es el único que se va a quedar en la tierra, y a veces todo eso nos hace fallar. El cuerpo nos gana y las necesidades del cuerpo pues es esa una de dormir, y fue lo que le pasó a estos discípulos y a Jacobo, del cual estamos hablando. Por eso el Señor dijo, pues estén alerta, deben de velar, vele. Ahí está en el 41, pastor, dice, Jesús dice, estén alerta y oren. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar conectados. La oración nos conecta a nuestra fuente de vida para que no caigan. Entonces, estén alerta, oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Tenemos que caminar en espíritu y no tener estos momentos como tuvieron los discípulos más cercanos a Jesús. Siempre la Biblia nos habla, estén alertas, 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 y caminar en espíritu. Que Dios los bendiga. Y déjenme